Muy bien, vamos a la Biblia. Quiero invitarle a que abra la Biblia conmigo en el Salmo 32, versículo número 1 al versículo número 5. Quiero compartir una palabra que quiero empezarla hoy y terminarla el próximo domingo. No creo que me alcance el tiempo para tratar todo el tema hoy, pero voy a repartirlo en dos domingos, en dos prédicas. Y espero que Dios nos pueda hablar mucho y nos pueda guardar en estos tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Creo que todo lo que estamos viviendo a veces tiene consecuencias de pecados, de decisiones que hemos tomado, y a veces Dios decide castigar el pecado del corazón del hombre. De muchas o diferentes maneras hace sentir su voz. Y el tema que quiero compartirle en esta mañana le he llamado el lado oscuro de nuestra vida. ¿Cómo se llama el tema? Porque creo que todos en la vida tenemos lados oscuros, secretos, cosas guardadas. Y a veces la gente ve de nosotros lo que mostramos, pero cuántas cosas oscuras tenemos nosotros. Y a veces Dios permite cosas por tantas cosas oscuras que hay en el corazón. El texto que vamos a leer nos habla de David, un hombre que por mucho tiempo tenía cosas oscuras en su vida, hasta que llegó el profeta Natán y le descubrió la oscuridad de su corazón, hasta que él tuvo que arrepentirse. Vamos a leerlo. Salmo 32, versículo número 1 al versículo 5. ¿Ya lo encontraron? Salmo 32, 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y el versículo 3, pues David viene hablando del hombre bienaventurado que no tiene cosas ocultas, que bienaventurado el hombre que no tiene oscuridad en su corazón, secretos, cosas guardadas, cosas malas guardadas, que es bienaventurado. Dice que le va a ir bien. Por eso él empieza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En el versículo 3 es después de plantear la bendición que produce el tener un corazón limpio, no cosas guardadas. Dice el versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Permítame hablarle de David, y voy a hablarle porque conocemos a David como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre salmista, un rey maravilloso, que hemos visto las enseñanzas, pero luego vimos consecuencias funestas en la vida de David, en el hogar de David. Su hijo Absalón se levantó en un golpe de estado, trató de matarlo, y David huyendo, escondiéndose porque su hijo lo iba a matar, su propio hijo, consecuencias del pecado. Una vez el hijo corriendo en el caballo para salvar su vida, como tenía cabello largo Absalón, el cabello en medio de la carrera del caballo, se le levantó el cabello y se enredó con la rama de un árbol y se ahorcó. Quedó muerto, colgado del cabello de ese árbol, ahorcado. Fueron momentos terribles los que vio David como consecuencia de aquellos pecados ocultos que había. Pero a veces vemos la parte bonita de David y no vemos la parte oscura que había en David y las consecuencias que eso produjo sin darnos cuenta. Entonces vamos a hablarlo en esta mañana, y permítame introducir este tema diciendo que nosotros vivimos en medio de una sociedad silenciosa que guarda y que lleva el peso agobiante de sus secretos. En el caso de David dice que él tuvo un secreto guardado y en silencio, lo calló por mucho tiempo, nunca lo confesó, y él creía que todo estaba bien, la gente creía que todo estaba bien. Por eso él dice el versículo 3: mientras callé. Quiere decir que David tenía cosas guardadas, calladas, silenciadas,
cosas terribles en la vida. Y nosotros vivimos en medio de una sociedad silenciosa, que guarda silencio, que calla cosas que debería confesar. En medio de una sociedad silenciosa que lleva el peso agobiante de sus secretos. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántos secretos de cosas malas, de cosas que hemos hecho, las tenemos secretas? Y sentimos temor de que algún día ese secreto se descubra, de que esa oscuridad salga a la luz, de que esas cosas malas que hemos hecho se descubra. Y hay gente que vive con miedo, enferma, por temor a que se descubran sus secretos. ¿Y qué tal que se dé cuenta? ¿Qué tal que se dé cuenta que yo aborté y he hecho tantos abortos? ¿Qué tal que salga a la luz todo? Y la gente guarda silencios de cosas oscuras que en su vida se han hecho. Muchas personas han perdido su salud espiritual y su salud física a causa de secretos, de cosas calladas, de cosas escondidas que se hicieron pero que nunca se arreglaron delante de Dios. Por eso él dice en el versículo número 3, mientras callé se envejecieron mis huesos. Quiere decir que David vivía enfermo, le dolían los huesos, se sentía como viejito ya. Y él dice, fue por guardar silencio, por callar, por tener secretos en mi vida. Quiere decir que guardar cosas en el corazón puede enfermar. Otros se encuentran prisioneros en sus propias prisiones, tratando de esconder sus secretos. Viven llenos de temor que no se vaya a descubrir que yo cometí tal cosa, que yo me emborraché, que yo tal cosa. Y hay gente que hace cosas escondidas. Yo conocí una persona que por la noche se iba a fumar al patio de su casa. Era cristiano, pero tenía un problema de cigarrillo y nadie lo sabía, y él iba a la iglesia y todo, pero por la noche ni su familia sabía. Se iba al patio en la oscuridad de allá, cogía varios cigarrillos y se sentaba ahí a fumar. Y él vivía agobiante, prisionero en esa situación de que de pronto algún día se dieran cuenta que esa persona que iba a la iglesia, que servía, que se dieran cuenta que tenía una atadura y un problema con el cigarrillo. Vivía guardando ese secreto, vivía prisionero tratando de esconder secretos de cosas escondidas que hacía. También otras personas viven llenas de temores, de miedos, viven llenos de ansiedad porque están a punto de descubrirse en sus secretos y saben que si su secreto llega a ser descubierto puede traer consecuencias terribles. Que si su esposa se da cuenta de que su esposo le fue infiel y se descubre el secreto, puede destruirse ese hogar. Y la imagen que su esposa tenía puede salir mal. Ayer me vi un programa, llegué y estaba el televisor prendido y la esposa de Jesse Uribe estaba en un lugar bailando con un muchacho. Y de la red le tomaron fotos y videos bailando y haciendo cosas con un muchacho. Pero el muchacho era casado, vivía con otra hacía un tiempo. Y todo salió por la televisión. Y ella fue al canal Caracol ayer para sacar a la luz el secreto que estaba guardado de la que era esposa de Jesse Uribe y de su esposo. Y decía, ese hombre con que está ella es mi esposo, él no está soltero, él me ha sido infiel, él acabó con mi vida, él acabó con mi proyecto. Y ella decía que fue y lo confrontó a él. Y él le colgó el teléfono y la sacó de los datos y dijo, yo no estoy preparado para esto, yo estaba lleno de licor en mi vida, entonces yo no quiero hablar, siento pena con usted, y le colgó. Y se terminó la relación, contaba ella ayer llorando, porque le preguntaron, ¿y cómo te sientes? Ella decía, se me dañó mi vida, yo tenía ilusiones con él, dejé todo por él, pero ahora me doy cuenta que eso que él hizo con eso viene de mucho tiempo. El secreto se descubrió. Y muchos viven llenos de temores y de ansiedad porque están a punto de descubrirse en sus secretos, y esos secretos descubiertos pueden traer consecuencias terribles, catastróficas a su propia vida, a su familia y a todos aquellos que le rodean. Puede traer consecuencias, situaciones. Mi pregunta, mi hermano, que yo le quiero preguntar a usted y junto conmigo que nos la hagamos: ¿tenemos secretos guardados nosotros? Cosas de las cuales nos daría vergüenza que esas cosas oscuras salgan a la luz y que se descubra y que nuestra imagen hasta ahí llegue. Pero también en medio de esta situación encontramos personas que por causa de secretos, de cosas que han hecho malas y que nadie las sabe,
viven retraídos, personas que viven retraídos sin paz, tratando de liberarse de sus propios sufrimientos de culpa, porque sienten culpa. Ay, ¿yo por qué tuve que hacer eso? ¿Por qué tuve que haberle fallado a mi esposa? ¿Por qué tuve que haberle fallado a mi esposo? ¿Por qué? ¿Por qué? Viven sufriendo el peso de los sentimientos de culpa, de secretos y de cosas escondidas que han callado y que nunca lo han confesado, y que viven llenos de ansiedad, sin paz, por temor a que algún día se descubran sus secretos. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿No le parece a usted que es muy triste y muy tortuoso vivir así, guardando secretos, callando cosas, haciendo cosas a escondidas, cosas que nadie nos ha visto hacer, pero que sabemos que no están bien y que las hemos hecho? ¿Cuántas cosas se han hecho escondidas, mi hermano? ¿Cuántos adulterios? ¿Cuántas fornicaciones? ¿Cuántas situaciones en secreto que se han hecho? Esta es la misma experiencia que vivieron muchos personajes en la Biblia. Adán y Eva vivieron secretos que lo que hicieron en secreto trataron de esconderse, y tuvo que venir Dios a sacarlos de su escondite. Ananías y Zafira, Judas el traidor, cosas que hicieron en secreto. Judas en secreto vendió a su maestro en secreto, y él trataba de aparentar que esto estaba bien y seguía besando a su Señor, pero en secreto él había vendido, había traicionado a su maestro y trataba de aparentar que todo estaba bien. Y fue tanto el peso de la traición y del secreto de Judas que él no aguantó el peso de la culpa, que fue y se ahorcó y se suicidó. Hoy la gente no vive sin paz, vive en desesperación por secretos. Y yo quiero que en esta mañana y la próxima semana veamos el ejemplo dramático de aquellos o de aquellas que viven ocultando un secreto, como le ocurrió en la vida del rey David. Y vamos a mirar cuáles son las consecuencias de tener secretos y cosas escondidas, pero también vamos a hablar de la solución. ¿Hay solución para esos problemas o cosas que hemos hecho que están escondidas? Yo le hago una pregunta, hermano. Si nuestros secretos, cosas que hemos hecho escondidas, se descubrieran, ¿cómo cree que quedaría tu vida? ¿Cómo cree que quedaría tu hogar? Si en algún momento se descubriera todo, ¿cómo cree que quedaría? Y vamos a hablar de eso. Primero vamos a hablar de los secretos, porque David tenía secretos. Por casi 2 años David cometió adulterio con Betsabé. Luego cometió asesinato, engaños, mentiras. El rey David, el ejemplo de toda una nación, tenía cosas muy guardadas, muy secretas. Y vamos a hablar de los secretos. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos tenemos secretos, mi hermano? Cosas que nunca nos gustaría que nadie se diera cuenta, porque si se dan cuenta de ese secreto, nuestra imagen se cae, perdemos el año. Y vamos a hablar de los secretos. El versículo número 3 del Salmo 32 dice: ¿mientras qué? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé. Esa palabra, mientras callé, me da a entender que David tenía secretos, cosas calladas, cosas escondidas, cosas guardadas, que él prefirió callar y esconderlas, porque si las decía o si se daban cuenta, podía dañarse su vida. Y él dice mientras callé, y luego dice lo que pasó mientras calló. Ese texto y esa expresión mientras callé me da a entender que en la vida de David habían muchos secretos. ¿Qué secretos había David que él los calló? Primero, había adulterio, como le conté al comienzo. Una vez estaba Israel en tiempo de guerra y él se quedó en su casa, y una vez le dio por ir a la terraza de su casa, y mirando en la terraza en un día de ocio, se puso a mirar y a dejarse llevar por la vista, y encontró una mujer muy hermosa, con un cuerpo espectacular, llamada Betsabé, una mujer casada con un general del ejército de David, uno de los más de confianza, Urías. Y la costumbre de las mujeres en aquel entonces era que se bañaban desnudas, y se bañaban así, normal. Y cuando David ve a esa mujer, de una le entró como un espíritu de concupiscencia, y David fue tan tremendo que mandó a llamarla. Sabía que era una mujer casada, que su esposo era alguien cercano a él, y mandó a llamarla para acostarse con ella. Lo tremendo es que él creyó que todo había quedado normal, pero lo tremendo fue que en esa noche esa mujer quedó en embarazo. Y la mujer le mandó a decir a David: David,
estoy en embarazo. Y entonces David, para ocultar ese adulterio, para que todo sea normal, mandó a llamar al esposo de esa mujer para que se acostara con ella y luego decir, no, usted se acostó con ella, ese hijo es suyo. Y Dios, tratando de acomodarlo todo para algún día sacar secretos, el hombre dijo, no, mi señor, ¿cómo yo voy a estar con mi esposa acostándome con ella cuando sé que mis soldados están allá exponiendo la vida? Yo debo estar con ellos. Y David decía, no, acuéstate. Y él dijo, no. Y pasó esa noche y no se acostó con su esposa. Su esposa lo llama, David, mi esposo no me buscó, no se acostó conmigo. Y David se llenó, entonces comenzó a seguir maquinando, más mentiras, más engaño. Una vez lo llamó y lo emborrachó. Y le dijo, ahora ya que está borrachito, vaya para su casa. Pero él no entró a la casa. O sea, un engaño tras otro, tratando de ocultar los secretos. Los secretos de David, cosas que había callado, era adulterio, engaño, homicidio. Y por espacio de más de 2 años, David mantuvo su secreto. Lo tremendo es que a veces cuando yo guardo secreto de un pecado, por tratar de ocultar ese pecado o el ocultarlo me lleva a otro pecado, como mentir, como engañar. Y a veces un pecado a David lo llevó a otro pecado para tratar de ocultar ese pecado. Adulterio, engaño, homicidio, porque a lo último, cuando vio que la barriga iba a comenzar a crecer en Betsabé, entonces él le mandó una carta para que le entregaran con el mismo hombre, para que colocaran a Urías al frente de la batalla, y cuando la batalla estuviera reciando y lo mataran. Y ese día mataron a Urías heteo. Y le llegó la noticia a David de que Urías había muerto. David creyó que su secreto y su pecado había terminado, y había terminado el riesgo y el peligro. Y pasaron los meses, nació un niño, todo ocurrió, y David creyó que todo estaba normal, A los 2 años llegó Natán, el profeta, a su casa para decirle que él sabía el secreto, porque le había revelado el secreto a él de lo que había hecho. Y usted ya conoce la historia. Muere el niño, muere. Hay consecuencias. David llora, David, vienen consecuencias terribles. Luego tiene una hija, David, que se llamaba Tamar, y un hijo que se llamaba Amnón. Y Amnón, que era hijo con una mujer, y Tamar era hijo de David con otra mujer. Entre ellos, ese hombre Tamar, Amnón, se enamoró de su hermana, de su media hermana Tamar, se enamoró. Y lo mismo que hizo David, este hombre comenzó a engañar, se hizo pasar por enfermo, y le dijo, y lo vieron enfermo y le dijeron, ¿qué te pasa? No, estoy enfermo, mándame a mi hermana, a mi media hermana Tamar, que me cuide, porque estoy muy enferma, para que ella me cuide. Y se hizo pasar por enfermo. Y cuando llamaron a Tamar a que atendiera a su hermano Amnón, él la violó dentro de la casa, la violó. Su propio hermano, a su propia hermana la violó. O sea, que consecuencias del pecado de David. Muchas personas, mi hermano y mi hermana, viven años ocultando los secretos. David duró 2 años ocultando secretos. Un pecado lo llevó a otro, una situación lo llevó a otra. Y muchas personas viven años ocultando sus secretos, antes de hacer cualquier cosa para que no se descubra. Irse de la ciudad, irse de la iglesia para otra iglesia donde no les conozcan y allá puedan seguir. Tratan de hacer cualquier cosa para ocultar sus secretos, para seguir en la misma situación, tratando de esconderlo y de guardar secretos, y no asumen el valor de hombría de una mujer de Dios para decir, me equivoqué como todo ser humano, necesito pedir perdón, necesito buscar ayuda, necesito buscar restauración, sino que buscamos los medios por tratar de ocultar nuestros secretos. Muchas personas viven años ocultando secretos, guardando cosas oscuras en su corazón. Y algún día la Biblia dice que vuestros pecados os alcanzarán. A David le alcanzaron sus pecados. Y miremos a veces algunos pecados ocultos que tenemos. Robo continuo. Hoy sí que se ve eso. Robo continuo, gente que roba y algo normal. Abortos, ¿cuántos abortos? Hoy está legalizado ya el aborto, la gente ya sale derecho diciendo mi cuerpo es mío y puedo abortar y ya. Pero ¿cuántas personas han abortado
porque en una fornicación, un adulterio que era un embarazo. Y para que no se descubrieran, abortaron. Cosas escondidas, pecados ocultos, aborto, abuso sexual, abortos, abusos sexuales terribles, infidelidad conyugal, cosas escondidas, cosas guardadas, relaciones prematrimoniales, jóvenes que tenían planes de casarse, pero en la relación de noviazgo tuvieron relaciones sexuales, relaciones prematrimoniales, antes del matrimonio. Conocí una persona que antes del matrimonio, antes de casarse, quedó en embarazo, tuvieron relación y no se aguantó hasta el matrimonio y quedó en embarazo. Y cuando quedó en embarazo, se casaron, pero ya tenía barriguita. Y la persona como que tenía la culpa de eso, que la persona se golpeaba el vientre y decía, pues yo por qué la embarré, por qué, y se golpeaba el vientre golpeando la criatura. Y se colocaba jeans apretados tratando de ocultar su barriga para que no se dieran cuenta tan pronto. Secretos, cosas escondidas, cosas que hemos hecho, relaciones matrimoniales, asesinato, consumo de drogas, aún gente que fuma, que va a la iglesia pero tiene su licor en la casa y se emborracha y toma licor y nada, pero son secretos, no han podido superar cosas, no han sido libres de ataduras, pecados continuos, secretos ocultos y cantidad de cosas que hemos visto. Proverbios 28 versículo 13 dice esto. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre, ¿qué? Sus pecados. El que calla sus pecados, es que los guarda. El que tiene pecados secretos, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Wow. Ahí está la razón del por qué a veces no hay prosperidad económica, no hay prosperidad física, mantenemos enfermos, porque no hay prosperidad matrimonial, porque mantenemos peleando en dificultades. ¿Por qué? Porque pueden haber pecados secretos, cosas guardadas, y la Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Pero luego dice el texto: pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. La Biblia lo dijo tácitamente. Si alguien tiene algo escondido, guardado, un secreto, la Biblia dice que no prosperará, que la ruina te alcanzará, que por más que te proyectes no vas a ver el resultado de esa proyección, y que luego te podrás olvidar del pecado que hiciste y creer que todo está bien y echar la culpa a Dios. Dios, ¿por qué todo me sale mal? Revisa tus caminos. Cuando una persona, quien sea, vive en torno por sus propios secretos, experimenta muchas reacciones negativas en su vida. Y vuelvo y lo repito: cuando una persona vive en torno a sus propios secretos, guardando, ocultándolos, esa persona que tiene secretos en su vida, cosas encubiertas, experimentará muchas reacciones negativas en su vida. Y eso fue lo que le pasó a David. David tuvo reacciones negativas que ese pecado escondido y oculto produjo en su vida. Vamos a mirar lo que le pasó al rey David. Primero, ese pecado secreto, ese pecado guardado, afectó su salud física. Mi hermano y mi hermana, yo quiero decirle algo. Uno cree que puede hacer de todo y cometer pecados y que tienen que comprenderme, que tienen que... No, un momentico. David es un claro ejemplo de cómo mis errores secretos guardados traen reacciones negativas a nuestra vida. En el caso de David, ese pecado secreto oculto afectó ¿qué? Su salud física. En el versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto dijo él, mientras que se envejecieron. Pero hay otro versículo donde dice: nada hay sano en mi carne. A ver si es este salmo o es el 52, donde también habla del salmo 51, perdón, donde habla de esa misma experiencia del rey David. Salmo 51 creo que es, sin perder el salmo 32. Pero en el salmo 51, que también habla del mismo arrepentimiento de David, él dice:
que no había nada sano en su cuerpo. Quiere decir que esa situación de David lo había afectado físicamente. A ver si lo encuentro. Donde él dice esa palabra: nada hay sano en mi cuerpo. A ver si lo encuentro. Alguno me lo puede encontrar si lo encuentra, esa frase donde dice: nada hay sano en mi cuerpo. Salmo 51, a ver si lo encuentro. Salmo 38:3, muy bien. Escucha lo que dice Salmo 38:3. Ya habla de la misma oración que hizo David el penitente. Dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Qué dice el salmista? Que su pecado oculto, escondido, su pecado secreto y guardado, afectó su salud física. Él dice: nada hay sano en mi carne. O sea, en su cuerpo había enfermedad, había dolores, todo le dolía, habían problemas. Le dolía la cabeza, le dolía la vista, en su cuerpo él caminaba y le dolía todo. Y él dice: nada es sano en mi carne. Producto de eso, quiere decir que David, ese pecado escondido afectó su salud física. No había nada sano. Me imagino que David iba al médico, el médico le decía: pues tómese este acetaminofén, mijo, yo no le veo nada, usted está bien. Quizás es algo psicológico, quizás es cuestión suya. Pero él decía: pero doctor, usted dice que estoy bien, pero es que yo siento el dolor. Y el médico dice: pero yo veo que todo sale bien. Quiere decir que es algo espiritual, son consecuencias de algo espiritual. El médico no se da cuenta de eso, porque son consecuencias de lo oculto. Y David dice: nada es sano en mi carne, en mi cuerpo está enfermo. Y aunque el médico dice que estoy bien, mi cuerpo se está muriendo. Y la Biblia dice que es porque hubo consecuencias, reacciones a los secretos que había traído y había afectado su vida física, su salud física. Mi hermano, ¿cuánta gente está enferma? Enferma por causa de pecados, de cosas secretas, de cosas escondidas. Y el enemigo sabe que ese pecado oculto le ha dado un derecho legal a él para dañar físicamente a esa persona. Hay enfermedades producto de una prueba o situaciones en la vida o cosas normales de los años. Pero yo creo que muchas enfermedades que muchos padecen son consecuencias de sus errores y de sus pecados. Y David entendió que su carne, que estaba enferma, que no había nada sano, fue producto de haber encubierto sus pecados. Afectó su salud física. Lo segundo que afectó la vida o el pecado en la vida de David fue que afectó su salud psicológica. El versículo número 3 del Salmo 38 vuelve y lo dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay ¿qué? Ni hay paz en mis huesos a causa de ¿qué? De mi pecado. Quiere decir que David vivía sin paz, psicológicamente vivía enfermo. Y dice él que su enfermedad en su carne y su falta de paz, de tranquilidad psicológica, era por su pecado. Él mismo lo reconoce: ni hay paz a causa de mi pecado. David está entendiendo entonces que su enfermedad física, que su enfermedad psicológica, donde no había paz, no había tranquilidad, mantenía perturbado, no podía dormir, estaba inquieto en la tarde, en la mañana se desmadrugaba, se despertaba en la noche, no sentía paz, intranquilidad, pensamientos de culpa. Me imagino que todo lo que sentía psicológicamente, ese pecado lo marcó, no le quitó la paz. Quiere decir que psicológicamente lo enfermó. Hay gente que no pueden dormir por sus errores, que no pueden dormir por el peso de su culpa, no sienten paz, sienten culpa, sienten por todo lo que han hecho. Mi hermano y mi hermana, hay mucha gente enferma llevando la enfermedad psicológica de un error cometido. Por eso le quiero decir a los jóvenes que tienen novio, jovencitas que tienen novio, jovencitos que tienen novia: cuidado con tener relaciones prematrimoniales. Usted no sabe el error que está cometiendo. Usted no sabe el error que está cometiendo. No sabe la maldición que está trayendo sobre su vida. Si llega a quedar en embarazo y llegan a nacer ese niño, la Biblia le llama bastardo a ese niño, con una maldición terrible.
Yo creo que lo que estamos viviendo, el coronavirus, todo lo que estamos viviendo es consecuencia de pecados, mi hermano, que están ocurriendo. Debemos ser conscientes de eso. Y no podemos seguir jugando con lo sagrado, con lo santo. La Biblia dice que no solamente se afectó la salud física de David, no había nada sano en su cuerpo, sino que también afectó su salud psicológica. No había paz. David no sentía paz, vivía intranquilo. Él no se hallaba. No sé qué me pasa, no sé por qué no me siento bien, no sé, vivía desesperado, rascándose con ganas de tomar agüita cada rato. Vivía desesperado y él no sabía qué era. Iba el médico y le decía, pero yo lo noto bien, yo le tomo el pulso y lo veo bien, yo lo veo hablar con usted y usted habla bien. Sí, doctor, pero si yo no me siento bien, aunque usted vea que estoy bien, doctor, entienda. Pero ¿qué te voy a entender si te veo bien? Y donde el psicólogo y tal le dice, mire, usted necesita un psiquiatra porque yo veo que usted como que está enloqueciendo, porque yo lo veo bien. Y usted dice, no, doctor, yo no estoy loco, yo. ¿O será que sí? Doctor, ya me confundió. Pero la Biblia dice que esa falta de paz es por el pecado. Porque también la salud psicológica se afecta cuando hay un pecado, mi hermano. Usted psicológicamente no se siente bien. Usted siente que en la iglesia va y no siente paz. Me van a mirar a mí con culpa. El pastor está hablando, fue que se dio cuenta de mi pecado. Y usted no siente paz. El diablo te habla a los oídos. Mire, en la iglesia ya saben en tu pecado. El pastor va a predicar sobre todo lo que tú hiciste. Y usted dice, ay, trágame tierra. ¿A dónde está? No, que no me vea, que no me vea. Y ya no siente paz. Siente confusión, intranquilidad. Mi esposo está raro. ¿Será que se dio cuenta que yo lo veo como raro, como serio? ¿Será que se dio cuenta? Ya no siente paz. Vive confundido. Usted llega a la casa y ve a su esposa rara. Ay, ¿será que se dio cuenta? ¿Será que le digo? ¿Será que se dio cuenta? Pero me voy a esperar. Y si no siente paz, usted dice, ¿qué tal que se dé cuenta? Ay, ya no hay paz. Y David dijo, ni hay paz a causa del pecado. Psicológicamente estaba muy afectado David. Pero él hacía notar que todo estaba normal, que todo estaba bien, pero en realidad las cosas no estaban bien. Tercero, su pecado afectó su salud mental. Salud física, salud psicológica, pero también afectó su salud mental. El versículo número 34 del Salmo 32, versículo 34 del Salmo, a ver si lo encuentro, del Salmo 51, perdón, creo que es ese, versículo 34, a ver si lo encuentro, es que no escribí la cita bien. La Biblia dice como pesada, como carga pesada. Quiere decir que eso afectó su salud. Salmo 38:4, no 34 sino 38:4. El versículo 4 dice, porque mis iniquidades, versículo 4 del Salmo 38, se han agravado sobre mi cabeza. ¿Cómo qué? Como carga pesada se han agravado sobre mí. David sentía una carga mental. La Biblia dice que su salud mental estaba afectado y sentía mentalmente como una carga pesada. Y dice que fue producto de su iniquidad, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. O sea, tenía ya una atadura mental, una carga mental pesada. Él no podía soportar la culpa. Y la Biblia dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Quiere decir que mentalmente David estaba siendo afectado. Su salud mental se estaba viendo afectada, mi hermano. Sentía una carga pesada sobre su cabeza. Él sentía que le dolía la cabeza, que la cabeza le iba a estallar. No podía soportar nada. Él sentía algo y no sabía qué era, pero sentía algo. Él dice, como carga pesada sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Qué? Sus iniquidades, sus pecados. Lo tremendo es que hay gente que peca y dice, no, pues ahora ya la mente se ha cauterizado, que pecan y no sienten nada, ni sienten dolor, ni sienten culpa, ni sienten nada, que es peor, porque la mente cauterizada, corrompida, llega a ese nivel donde ya no te duele nada. Tú pecas y 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 no siente nada y cree que todo está bien y que Dios te perdona. ¿Por qué? Porque la mente se cauterizó. Afectó su salud mental. Tenía una carga pesada sobre su cabeza. No sé si eso se le desató en migraña, si eso se le desató en dolores de cabeza pesadas, pero esa carga de iniquidad pesada en su cabeza afectó su mente.
no pensaba con claridad, no tenía luz en su mente, claridad para tomar decisiones. Como a veces uno, cuando está en pecado, toma las peores malas decisiones, porque no tiene una mente sana y libre para pensar con claridad. Y por último, afectó su salud espiritual. En el Salmo 51 encontramos la salud espiritual. Y en el versículo número 11 del Salmo 51, David dice que esa situación afectó su vida espiritual, que él sentía que Dios le iba a quitar el Santo Espíritu. Y en el versículo número 11 dice: no me eches de delante de ti. Porque David sentía tan espiritualmente tan mal, que sentía que por su pecado Dios lo iba a echar de su presencia, que no era digno del amor de Dios. Espiritualmente se sentía afectado. Espiritualmente hay gente que en su pecado se sienten espiritualmente mal, no se sienten ni para hacer una oración, no se sienten con la libertad porque creen que Dios lo va a echar delante de su presencia, que lo va a castigar, porque espiritualmente se sienten mal. Y él dijo: no me eches delante de ti y no quites ¿qué? De mí tu Santo Espíritu. Tan mal espiritualmente estaba David que él se sentía que el Espíritu Santo iba a ser quitado de él. Espiritualmente no solamente afectó su parte física, su parte psicológica, su salud mental, sino que también afectó su salud espiritual. ¿Cómo puede terminar una persona que es en estas condiciones? Sin salud física, sin salud psicológica, sin salud mental, espiritualmente también culpable. Ya Dios no me ama, yo sé que yo le echo creer a la gente que todo está bien, pero yo me siento mal, yo sé que Dios no me ama, yo sé que la he embarrado, pero nunca han tenido el valor de decir: Señor, perdóname, de tener un tiempo de ayuno, un tiempo de buscar a Dios, para que Dios pueda tener misericordia y Dios pueda quitar todo peso de su corazón. David sintió morirse. Y quiero que lo leas del versículo 1 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. O sea, había perdido el gozo, la alegría, como ustedes cristianos que ya no se les ve el día el gozo ni la alegría. Y él le vuelve a decir al Señor: Señor, devuélveme el gozo, quiero volver a sentir la alegría, Señor, el gozo de tu presencia. Hazme oír gozo y alegría y se recargarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cómo se sentía David espiritualmente? Había perdido el gozo de la salvación. Había perdido el gozo, él ya no sentía gozo. Iba a la iglesia y no sentía gozo. Iba al templo y no sentía gozo. Leía, yo me imagino que leía los rollos y no sentía gozo. Y le tuvo que decir al Señor: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Yo quiero volver a sentirme tan enamorado con ese gozo. Cuando en un comienzo yo estaba enamorado, que te servía, había perdido hasta el gozo de la salvación. Y uno ve cristianos hoy sin gozo de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Pecados escondidos. Dios nos guarde, mi hermano. Dios tenga misericordia. Amén. Él le dijo al Señor: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Lamentablemente, mi hermano, muchas personas viven en esa triste condición, sin gozo de su salvación. Van a la iglesia, hasta sirven, están en un ministerio, pero lo hacen sin gozo, haciendo daño, porque no hay gozo, no hay alegría.
hacen las cosas como una manera de hacer cosas para sentirme útil y como para calmar la conciencia, porque a veces la actividad, el activismo se convierte en un doping para la conciencia. Y tratamos de ocuparnos para que la conciencia se distraiga y engañar la conciencia. Pero mire, la conciencia es un árbitro que no se deja comprar. Y a veces cuando hemos cometido una falta, ese árbitro o ese juez que es la conciencia nos saca tarjeta roja. David había perdido el gozo, la alegría, como muchos hoy lo están viviendo. Muchos, y quiero terminar con esto para dejar la próxima semana la solución a este problema. Muchos sufren permanentemente los efectos negativos de sus secretos. ¿Alguien aquí tiene secretos? Cosas guardadas, infidelidades, robos, abortos. ¿Alguien aquí ha abortado y eso está guardado por allá? Una vez en una consejería con una muchacha que había practicado abortos en su vida y nadie lo sabía, desesperada me buscó. Me dijo: pastor, yo cuando estoy dormida, yo escucho las voces de niños en mis sueños llorándome al oído, llorándome. Y que una vez escuché un niño que le decía: mamá, ¿por qué me mataste? ¿Por qué me mataste? Y ella decía: pastor, yo escucho esas voces y yo no puedo, estoy enloqueciendo. Terrible. ¿Cuántos secretos podríamos tener? Relaciones, cosas escondidas. Dios nos guarda, mi hermano. Muchos sufren permanentemente los efectos negativos de sus secretos. Otros están llenos de temores y de miedos a que sus secretos sean descubiertos. Otros viven llenos con una conciencia intranquila, no hay nada que les dé paz, confundidos, sin tranquilidad. Otros sufren desgaste físico y mental, tratando físicamente de demostrar una apariencia, de mostrar algo, porque me siento mal, hasta me migro entonces trato de desgaste físico y hasta económico para tratar como arreglo con una apariencia exterior el problema que hay aquí adentro en mi corazón. Y así hay mucha gente hoy en día, tienen desgaste físico y hasta económico, tratando de arreglar por fuera lo que no pueden arreglar por dentro. Y hasta se operan y se hacen cosas para llamar la atención, tratan de arreglar. Jesús dijo, hipócrita, le dijo a los fariseos: lava también el vaso por dentro, no solamente por fuera. Y le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se muestran hermosos, pero por dentro está lleno de huesos de muertos y de gusanos. Límpienlo de adentro, para que lo de afuera también esté limpio. Esa fue como la consecuencia de Dios. Otros bien tienen una conciencia intranquila. Otros sufren desgaste físico y mental a causa de sus secretos. Otros sufren inestabilidad emocional. Emocionalmente son inestables. Como no cuadran con una, se buscan otra. Luego son inestables emocionalmente, afectando a otros por sus decisiones. Y otros bien en ruina espiritual a causa de sus secretos. Dentro de 8 días voy a hablarle de la solución. ¿Hay solución para eso? Vamos, ¿hay solución para eso? Sí. Así que dentro de 8 días, en ese mismo lugar y por ese mismo canal, vamos a hablar de la solución. ¿Qué solución encontró David para eso? Y vamos a ver que es una respuesta maravillosa. Pero yo quiero invitarle en esta mañana, mi hermano. Creo que Dios nos quiere llevar un poquitico más allá. Si alguien está viviendo secretos, mi hermano, no siga guardando secretos. Por favor, te puede ir ahora a su casa, no sé, en su habitación, en su baño, en algún lugar. Váyase a un parque, váyase a un lugar solitario, donde quiera, y hable con Dios. Sáquele de sus secretos. Él ya lo conoce, ¿sí o no? Mi pregunta es: cuando Adán se escondió de su pecado, cuando se dio cuenta que estaba desnudo y tuvo miedo y se escondió, la pregunta es: ¿Dios sabía o no sabía dónde estaba Adán? Adán se escondió. Cuando escuchó la voz de Dios en el huerto: Adán, ¿dónde estás tú, mi hijo? Soy tu padre que vengo a hablar contigo. Y él sintió miedo porque estaba desnudo y se escondió con Eva. Dios sabía dónde estaba, sino que Dios quería que él saliera por su propia cuenta. Dios, es que estoy desnudo, me da pena que tú me veas así, pero tú sabes dónde estoy, Señor. Aquí quiero salir por las buenas, no por las malas. Mire, si algunos no salen por la buena de su escondite, Dios los va a sacar de su escondite. Yo imagino a Adán diciéndole a Eva: Eva, mete el pie que te va a pillar, mételo.
Adán, ya Dios sabía que estabas ahí escondido. Ya Dios lo sabía. Lo tremendo es que lo lindo que Dios espera que tú salgas por las buenas. Como decía mi mamá, mi hijo, salga por las buenas o si no lo saco a garrote. A veces Dios espera que tú salgas por las buenas de tus escondites, o si no por las malas. Y ahí sí duele. Entonces yo les propongo a ustedes que esta semana, que ha sido como una semana de meditar, Señor, lo que está pasando en el mundo, este coronavirus, la crisis, cómo está el dólar. Nunca había llegado el dólar a 4,000 y pico de pesos. Esto está a punto de colapsar la economía mundial. Rusia con los árabes están peleando por el petróleo. Hay una crisis, de pronto se trata una guerra mundial. Eso está una locura, mi hermano. Todo eso nos debe llevar a meditar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Será que Dios está permitiendo algo para que salgamos del escondite y le leemos la cara y le digamos, Señor, aquí estoy, por favor, por favor, por favor? Yo creo que es el tiempo de hacerlo. Yo le invito, mi hermano, busquemos un lugar en su casa, una habitación, un cuarto, no sé, vaya a algún lugar, o véngase aquí, pastor, me deja venir a la iglesia tal día, y aquí no hay nadie, venga y métase aquí, llórele a Dios, sálgase de su escondite, sálgase de su escondite. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Dios espera que salgamos del escondite. Si no lo hacemos, quizás Él tenga que sacarnos a la fuerza. A la fuerza. Cierra sus ojos y oramos al Señor. Y no se pierda dentro de 8 días ese tiempo de los secretos.